Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Espíritu de Dios hablándonos en esta mañana. Le damos la bienvenida a aquellas personas que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus hogares. A ellos, a los que estamos en este lugar y al Espíritu Santo, démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Levíticos capítulo 25, que es lo que nos corresponde hoy. Levíticos capítulo 25, y nuestro tema de hoy, entra en el reposo de Dios. ¿Cómo es? Entra en el reposo de Dios. Dios nos habla de un año de descanso para la tierra. Miremoslo ahí en el versículo 1 al versículo 4. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años trabajará tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Nos habla de un reposo, de un descanso para la tierra, pero también nos habla de un descanso, de un reposo para el hombre, de un día de reposo para el hombre. Ahí en Éxodo, después volvemos donde estamos, Éxodo 34, 21. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. En Levítico nos habla entonces de un año para que descanse la tierra, pero también nos dice en Éxodo que hay un día para que nosotros podamos descansar y sobre todo entrar en ese reposo. El día de descanso es mucho más que un día natural, más que un día cualquiera. Es un día donde Dios quiere darnos precisamente ese descanso y ese reposo en nuestra alma. Hay algunos que le dan mucho más importancia al día que al que hizo el día. Le dan más importancia a ese día que a Dios. Miremos ahí en Mateo, capítulo 12, versículo 8. Mateo 12, 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Porque Jesucristo es el Dios de ese día. Muchas veces nosotros terminamos idolatrando más el día que al que hizo el día. El día de reposo simplemente es ese día que Dios hizo para que nosotros tengamos paz. El día de reposo es un estado del hombre, más que un día normal. Cuando nosotros hablamos del día de reposo, cuando hablamos de ese día de descanso, pensamos simplemente en un día, sea en un sábado, sea en un domingo, pero ese día de descanso, ese día de reposo, es mucho más que simplemente un día. Es un estado del hombre que lo adquiere solamente cuando lo cree, porque el único que puede darlo es Jesucristo. Veremos ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 3. Hebreos 4:3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en el día de reposo, en mi reposo. Pero los que hemos creído, dice, hemos entrado en ese reposo. El día de reposo, el día de descanso es mucho más que simplemente un día. Es un estado de la persona, es una forma de vida que solamente lo podemos adquirir aquellos que creemos en eso, que creemos en Cristo. Porque el único que puede darnos verdaderamente paz, el único que puede darnos descanso en nuestra alma, se llama Jesucristo. No importa qué problemas podamos tener, no importa cuántas deudas, no importa cuán enfermo podamos estar, Él puede darnos descanso. No importa qué dificultades podamos tener, Jesucristo puede darnos paz en medio de la tormenta. Solamente Él.
Solamente Jesucristo puede darnos ese verdadero descanso. Por lo tanto, cuando hablamos de un día de reposo, cuando hablamos de un día de descanso, estamos hablando mucho más que de una forma de vida, estamos hablando de un estado de la persona. Por eso que nos dice que es necesario creer. Solamente aquel que cree puede disfrutar de ese día de reposo. El pueblo de Dios no pudo disfrutar de ese día de reposo porque simplemente no creyó. Miremos ahí en Hebreos, capítulo 3, versículos 17 al 19. (3, 17 al 19). Y con quienes estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, ya quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, dice que no pudo entrar en ese estado de reposo, en ese estado de descanso, simplemente porque no creyó. El día de reposo, por lo tanto, entonces es mucho más que un simple día. Es un estado en la forma de la persona, es ese estado en cada uno de nosotros. Es esa paz, ese gozo que solamente lo puede dar Jesucristo, pero para eso es necesario creer. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, recibimos mucho más que un simple milagro. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, lo que Él hace es darnos reposo, descanso. Por eso muchos de allá afuera dicen que somos locos, porque podemos estar llenos de problemas, pero nos pueden ver gozosos, disfrutando, en paz en medio de la tormenta. Y eso solamente lo puede dar Jesucristo, no lo puede dar otra persona. Pero para eso es necesario creer. Dice que el pueblo de Israel le fue difícil entrar a ese reposo, porque simplemente no creía. Nosotros igual, como pueblo de Dios, podemos creer que Dios hace milagros, podemos creer que Jesucristo puede hacer cosas en nuestra vida, pero si no creemos que Él es nuestro descanso, que Él es ese reposo, nosotros simplemente esperamos que llegue el sábado o el domingo para ofrecérselo a Dios, pero de una manera mecánica, pero no entendemos que es mucho más que eso. Eso es un día físico, donde nosotros dejamos para adorar a Dios. Pero el verdadero reposo en el cual Él quiere que entremos es en Él, en su presencia. Él puede darnos esa paz, ese descanso, ese gozo. Y siempre hemos dicho algo. ¿Será que los problemas de las personas que están allá en el mundo son diferentes a los problemas que tenemos nosotros los cristianos? Son los mismos, es igual. Deuda es deuda, llámese cristiano o no se llame cristiano. Ser enfermo es lo mismo, estar allá afuera o estar adentro, ser cristiano o no ser cristiano. Igual es enfermo. La diferencia está en que Jesucristo nos da paz, nos da descanso, nos da gozo. Y no importa cuántos problemas nosotros tengamos, con Él siempre vamos a vivir bien. Jesucristo no nos promete quitarnos los problemas, lo que Él promete es meternos en su gozo, en su descanso. Él nos da descanso, Él nos da ese verdadero gozo. El día de reposo, por lo tanto, entonces es mucho más que un sábado, es mucho más que un domingo, es una forma de vida la que Él nos ofrece. ¿Cómo tener una vida de descanso? ¿Cómo tener una vida agradable? Algo mágico, simplemente nos hacemos cristianos y listo, nuestra vida se transforma de esa forma. ¿Cómo es que Él quiere que nosotros verdaderamente tengamos ese día de descanso, ese reposo en nosotros? Vamos a mirar algunos pasos. Primero, buena administración. Capítulo 25 de Levítico, versículos 20 al 22. Al 22. Y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo enviaré mi bendición el sexto año
y ella hará que haya fruto por 3 años, y sembraréis el año 8, y comeréis del fruto añejo hasta el año 9, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. ¿Cuál era la orden? Que el 7º año la tierra tenía que descansar. No se debía sembrar, no se debía cosechar. La pregunta de ellos, ¿cuál era? Y entonces, ¿cómo vamos a comer nosotros ese año? ¿Y él qué les dice? El 6º año yo les voy a enviar lo suficiente como para que puedan comer no solamente el 7º, sino por 3 años más. ¿En qué dependía ese reposo de la tierra y en qué dependía entonces la bendición? Que aunque el 7º año no iban a trabajar, no iban a labrar la tierra, tendrían para comer, porque lo que iban a comer en el 7º año, ¿cuándo se los iba a dar? En el 6º. El 6º año. Estamos hablando entonces de tener un descanso, un reposo, pero estamos hablando de una buena administración. ¿Qué pasaría si a ellos les daba lo suficiente el 6º año, pero se lo comían, pero lo malgastaban? ¿Qué comían en el 7º? Nada. Y muchos podrían decir que es que yo no sé, qué injusto que es. Y Dios a muchos de nosotros nos ha dado ese tipo de bendición. Si hoy estamos pasando por un buen momento, si tienes un buen salario, podríamos preguntarnos, bueno, y cuando no lo tenga, ¿de qué voy a comer? ¿Cuál sería la respuesta de él? Yo te he dado buen trabajo, buen salario, ¿qué estás haciendo con él? ¿Cuánto tienes guardado? ¿Cuánto tienes ahorrado? ¿Qué has hecho con él para poder vivir en el supuesto caso que vayas a tener escasez? Miren que Dios le está hablando de un tiempo de bendición, donde el 7º año iban a poder comer sin labrar la tierra, sin sembrar. ¿Sería algo mágico? ¿Caerían frutos? ¿Aparecerían cosas de la nada? No. El secreto estaba en que en el 6º año tendrían lo suficiente para poder guardar. Dios no le evitó a José en el tiempo que estuvo en Egipto que no tuviera esos años de escasez. Lo que Dios le dio fue sabiduría para que pudiera manejar. Recordémoslo ahí en Génesis, después volvemos a Levítico, Génesis 41, 34 al 36. Génesis 41, 34 al 36. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quite la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de ¿qué? De hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Dios no le evitó a la tierra de Egipto pasar 7 años de escasez. Dios no le evitó a José vivir 7 años de escasez, pero él sí le dio también 7 años de abundancia. Dependería de la administración que él tenga. ¿Cuál era la orientación de Dios? Van a tener 7 años de abundancia. ¿Qué van a tener que hacer? Ahorrar, guardar, para que puedan vivir y no tengan hambre y no pasen necesidad cuando vengan, ¿qué les dijo? Los 7 años de escasez. Estamos hablando de un tiempo de reposo, estamos hablando de un tiempo de bendición, pero que depende mucho de la buena administración. Muchos de nosotros somos bendecidos, pero ¿cómo estamos administrando eso? ¿Lo estamos administrando bien? Y después simplemente cuando nosotros no administramos bien nos quejamos con Dios. Y entonces nosotros le decimos, pero qué injusto, es que yo no sé qué me pasa, hay momentos donde estoy muy bien y hay momentos donde estoy mal, es que Dios no me quiere, es que Dios... No, es que no lo quiera. José vivió la misma experiencia, tuvo 7 años donde estuvo muy bien y 7 años donde por su mala administración hubiera estado mal. Pero como él fue un buen administrador, entonces estuvo bien. Y en esa orden, todos los años estuvieron bien. Pero porque supo manejar la bendición.
¿Qué bendición le ha dado? ¿Qué bendición tenemos? No solamente a nivel de dinero. ¿Qué nos ha dado Dios? Unos hijos, una esposa, un esposo, el cual querer. Y en ellos puedo ahorrar. ¿Qué tipo de cosas? Amor, afecto, cariño. Así como yo trato a mis hijos hoy que son pequeños, ellos me van a tratar después a mí. Si yo en ellos invierto amor, abrazos, besos, caricias, tiempo para poderlos escuchar, es como si estuviera ahorrando. Son mis tiempos de abundancia, para que cuando ya llegue la edad, de tal manera que nosotros ya no nos podamos valer por nosotros mismos, ellos nos den amor, nos den cariño, nos den tiempo, así como nosotros tuvimos tiempo para ellos. Eso es administrar, no solamente dinero. ¿Cómo administra su tiempo? Hay personas que amanecen el día, amas de casa, hombres, mujeres, y el día lo desperdician, duermen hasta tarde, y cuando ya quieren hacer algo en la casa ya se les hizo muy tarde, y entonces se quejan. Si se levanta y hace sus labores rápido, le va a sobrar tiempo para que tenga reposo, para que tenga descanso. Hay gente que dice que yo no tengo un día de descanso, un minuto de descanso, todo el día estoy trabajando. Sí, pero porque maneja muy mal su tiempo. Por eso vive en carrera. Dios es perfecto y por lo tanto Él no nos va a dar menos tiempo del que necesitamos. Él no nos va a dar menos tiempo de lo que necesitamos. Él sabe que con las 24 horas que tenemos al día es más que suficiente. El problema es que nosotros las mal invertimos. Nosotros manejamos muy mal ese recurso. Primero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para tener esa vida de reposo? Miren que Dios nos está prometiendo una vida de reposo, nos está prometiendo una vida de descanso, pero no de manera mágica. Es algo que Él nos ha preparado para que nosotros podamos disfrutar de ese tipo de reposo. Primero, ¿qué es lo que necesito? Una buena administración. Buena administración de los recursos que sean. Dinero, amor, afecto, tiempo, salud para nosotros mismos. Segundo, debo entender que la tierra es de Dios, que todo lo que tenemos es de Dios. En el versículo 23, ya en Levítico 25, la tierra no se venderá a perpetuidad. ¿Por qué? Porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. ¿Quién dice él? La tierra, ¿qué dice? Mía es. Porque muchos decían, bueno, pero ¿por qué nosotros no podemos trabajar ese séptimo día? ¿Por qué no podemos cultivarla? ¿Por qué no comemos de eso? Porque la tierra, ¿qué dijo? Es mía. Ese trabajo, ese empleo que tú y yo tenemos, y muy bueno, por cierto, ¿es de quién? De Dios. Es de Dios. Solamente que a veces nosotros nos apoderamos de eso. Esos hijos que nosotros tenemos y que los amamos tanto, ¿son de quién? De Dios. Tan solo ellos son prestados. Él nos presta. Ese papá, esa mamá que nosotros tenemos y que también amamos, ¿es de quién? Es de Dios. Por eso es que nosotros esas cosas y las personas tenemos que disfrutarlas mientras las tenemos. Porque llega un día donde el dueño nos va a decir, pasa, nos va a quitar. Tú tienes a tu esposa, a tu esposo, tus hijos, disfrútalos. Porque no son tuyos, no son míos. Disfrútalos. Mientras viene el dueño y nos lo quita, nos los quita. Si a usted le presta por ahí una bicicleta o algo y a usted le gusta eso, pero sabe que se lo prestaron por una hora, ¿qué hace? Eso les hace que lo llaman a comer no quiere, porque sabe que la hora ya se le va a acabar, ya se le va a vencer. Y usted le ruega a su mamá, ve si ya me van a quitar la bicicleta, déjeme otro ratito, porque sabe que ya se la van a quitar y usted mientras la tiene, la quiere disfrutar. Así mismo es todo. Esa esposa, ese esposo, esos hijos, disfrútenlos ahora porque un día se los va a quitar. Y no porque sea injusto. Cuando nosotros ya Él llega, el dueño, y nos quita esa tierra, nos quita esa posesión, entonces nosotros decimos, Señor, qué injusto, ¿por qué te llevaste a mi mamá, a mi papá, a mi esposo, mi esposa? Si no es tuyo, dice Él, es mío, yo te los dejé, no los disfrutaste, problema tuyo. Problema de cada uno de nosotros. Pero Él llega un día donde lo va a quitar. ¿Cómo yo puedo disfrutar? ¿Cómo puedo entrar en ese reposo de Dios? Primero, cuando yo hago una muy buena administración de las cosas que Dios me da.
Segundo, cuando yo entiendo que esas cosas no son mías, y por eso es que las tengo que disfrutar, disfrútelas. Disfrute mientras las tiene, porque va a llegar el momento donde el dueño va a llegar y se la va a quitar. Así nos guste o no nos guste, así le lloremos o no le lloremos, el día llega y él se nos quita, porque son de él. El problema es cuando nosotros no disfrutamos, sentimos que Cristo viene, se lleva las cosas, ya nos la quita y nosotros nos sentimos vacíos. Y nosotros sentimos que pasó la vida y no hicimos nada. Y nos lamentamos. Si al niño le dijeron que le pisaban la bicicleta por 1 hora, él la disfruta. Porque sabe que después de ahí ya no la tiene. Disfrute lo que Dios le ha dado, lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Tercero, debo ayudarnos mutuamente, debo hacer uso de la ayuda mutua. Primero, buena administración. Segundo, las piedras de Dios. Tercero, ayuda mutua. En el versículo 35 al 37, todo el tiempo, el 35 al 37, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de Dios y tu hermano vivirá contigo. El 37, no darás tu dinero a usura, ni tú ni tus víveres a ganancia. Si nosotros queremos aprender a vivir en paz, si nosotros queremos tener ese tiempo de reposo, si nosotros queremos vivir bien, tenemos que aprender a ayudarnos mutuamente. Dice, si tu hermano empobrece, si tu hermano necesita de ti, no le prestes, pero de manera con usura. No le cobres más de lo que le tienes que cobrar. Ayúdale, se trata de ayudarle, no se trata de vivir de él, no se trata de vivir de su necesidad, se trata de prestarle ayuda. Cuando nosotros tengamos que ayudar a alguien, hagámoslo pensando en eso, en ayudar. Una cosa es negocio, otra cosa es ayudar. Hay personas que de la necesidad de sus hermanos hacen un negocio. Nosotros no podemos hacer negocio de la necesidad del hermano, del hermano. Por eso él dice, si ustedes quieren entrar en ese reposo de Dios, si ustedes quieren tener una vida de paz, de gozo, primero administren muy bien lo que les doy. Porque va a llegar un día donde se les va a acabar. Administren muy bien. ¿Qué cosas Dios nos ha dado? Esta mañana sería muy bueno que usted y yo hiciéramos una especie de resumen. Y decir, bueno, ¿qué me ha dado Dios? ¿Y cómo lo he manejado? ¿Lo he administrado? ¿El tiempo? ¿La vida? ¿Cuántos años tiene usted? Tal vez sea joven, o tal vez ya está en una edad avanzada. La pregunta sería, ¿qué he hecho con ese tiempo? ¿Qué he hecho con esos años? Hay gente que me dice, pastor, me preocupa que el tiempo se pasa muy rápido. A mí no me preocupa que el tiempo pase rápido. A mí me preocupa es que el tiempo pase rápido y nosotros no hagamos nada. Eso es lo preocupante. Que el tiempo pase rápido es normal, el tiempo tiene que pasar. Lo preocupante es que el tiempo pase y nosotros no hagamos nada. Que pasen los años y cuando hagamos un balance de nuestra vida, resulta que está en déficit. Resulta que el saldo está en rojo. Eso sí es preocupante. ¿Qué está haciendo con su vida? ¿Cuántos años tiene? ¿Considera que sí los ha invertido bien? Maravilloso. ¿Qué tiene que seguir? Mejorando. Si usted cree que ha invertido bien su vida, mejor. Hay gente que considera que ha hecho bien y se queda ahí. Si usted considera que ha invertido bien su vida, mejore. Pero si considera que está invirtiendo mal su vida, piense en invertirla bien, porque pronto se va a acabar. Si queremos tener un tiempo de reposo, un estado de reposo, paz en nuestra vida, primero debo administrar muy bien la bendición de Dios. Segundo, debo entender que la tierra es de Dios, que las cosas son de Dios, que mi vida es de Dios, que mi cuerpo es de Dios. Que lo que yo tengo nada me pertenece. Ni esa esposa, ni esos hijos. Nada me pertenece. Pastor, es que es por mi salario. Su salario lo tiene porque Dios es bueno.
y lo que hemos dicho. Si usted se mira a su alrededor, va a encontrar que hay personas muy calificadas, mejor que nosotros, y que están desempleados. Si Dios nos da el empleo, es por su misericordia, es por su bondad. Pastor, que en mi empresa hay otras personas que tienen mucho más capital que el suyo y el mío, y sin embargo no tienen nada quebrados, y tienen mucho más dinero. Pero nosotros contamos con la bendición de Dios, y eso nos da ese reposo, esa paz. Tercero, ayuda mutua. Si Dios nos bendice, no nos duela bendecir a los demás. Si usted quiere hacer un favor a alguien, que sea un favor y no negocio. Por eso, ¿quién les dice? Si van a prestar dinero a alguien, no lo hagan con usura, háganlo por ayudar a esa persona. Porque una cosa es ayudar y otra cosa es hacer negocio de la necesidad de esa persona. Cuarto, depender y aceptar la soberanía de Dios. Solo siendo obedientes podemos llegar a una vida de éxito. Cuarto, dependiendo y aceptando la soberanía de Dios. Ahí en el capítulo 26, versículo 12. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y andaré entre vosotros, y entonces ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Habla de sometimiento. Si yo quiero tener una vida de reposo, yo quiero tener una vida de descanso, tengo que aprenderme a someter a la soberanía de Dios. Someterme a la soberanía de Él es hacer lo que Él quiere, porque Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo hacerlo. Él sabe en verdad qué necesitamos. A veces nosotros nos equivocamos, los seres humanos vivimos de emociones. A veces no sabemos nada y creemos que no lo sabemos todas. A veces no tenemos nada y creemos que tenemos todo. Porque vivimos de emociones. Solamente Dios sabe en verdad qué es lo que nosotros necesitamos. ¿Sabe por qué muchos de nosotros nos metemos en problemas financieros? Porque nosotros pensamos que esas cosas que vamos a comprar son las que necesitamos, y resulta que no era lo que necesitaba. Era lo que yo quería, pero no siempre lo que yo quiero es lo que yo necesito. Solamente Dios puede decirme en verdad qué es lo que necesito. Mi emoción me lleva a comprar, a adquirir, a tener aquello que yo quiero, pero es que para vivir bien se necesita mucho más que solo tener lo que yo quiero. Muchas veces aquellas cosas que yo no quiero son las que necesito, y son las que Dios utiliza para que yo viva bien. Y muchas veces aquellas cosas que nosotros queremos son aquellas las que nos meten en problemas. Hay muchos que han quedado sin casa por adquirir aquello que querían, pero que en realidad no necesitaban. Y solamente Dios nos da ese discernimiento, ese conocimiento. Eso que usted piensa adquirir en estos días, en esta semana, pregúntese: ¿es porque yo quiero o es porque en verdad usted necesita? Hay gente que quiere cosas que no necesita. Hay gente que vive al lado de donde tiene el negocio, estudia al lado de donde vive, no necesita transporte, pero se endeuda para tenerlo todo un día en un parqueadero, pagando dinero, pagando una renta, y no lo necesita. Sí lo quiere, pero no lo necesita. Es más, nunca lo utiliza, porque total no lo necesita. De ahí al trabajo, del trabajo a la casa cerca, y no tiene tiempo. Ahí que hizo una inversión innecesaria, que no se convierte en inversión, se convierte en gasto. Recuerde que lo que se invierte da fruto. Los gastos, no. Los gastos son pérdidas. La inversión es ganancia. ¿Qué hacemos en nuestra vida? Preguntémonos: ¿estamos invirtiendo o estamos gastando?
Y eso solamente lo hace Dios. Por eso es necesario que nosotros también estemos bajo su sujeción, que nosotros estemos bajo su gobierno, porque Él nos va a decir qué hacer y qué no hacer. Entonces miren que entrar en el reposo de Dios es mucho más que un simple día. Entrar en el reposo de Dios es mucho más que guardar algunos el sábado o nosotros el domingo. Es mucho más que un simple día. Es un estado de vida, es una forma de vida. Entrar en el reposo de Dios, entrar en el descanso de Dios, es ser obediente a Dios. El que obedece llega al éxito. El que no, pastores, que yo soy independiente. Bueno, es independiente, tiene que obedecer a las normas del comercio. Hay un código de comercio que usted tiene que someterse, por muy independiente que sea. Será independiente para no depender de un patrón, pero no es independiente para manejar el negocio como usted quiera. Por lo tanto, ¿hay alguien que sea totalmente independiente? Será independiente porque no tiene un patrón, pero no es independiente porque usted no puede hacer lo que usted quiere. Por lo tanto, no hay ser que sea independiente. Todos dependemos de algo. Normas, códigos que tenemos que cumplir. Y solamente cuando somos obedientes nos va bien. Ahora usted puede decir, bueno, es que a mí, yo sí creo que soy independiente, yo puedo trabajar a la hora que quiero. Sí, pero los resultados es lo que determinan las cosas. Los resultados. Usted trabaja cuando quiere y por eso gana eso que se está ganando. Hay otro que sí se sujeta a las normas y mire la diferencia. Mire la diferencia. Hay gente que el dinero le sobra, pero ya antes de las 8 está trabajando. Mientras tal vez nosotros hasta las 10 todavía estamos descansando, estamos durmiendo. Bueno, es independiente, hace lo que usted quiere, pero así mismo los resultados se ven. La obediencia, por lo tanto, nos lleva a tener una vida de éxito. La desobediencia a ser un mediocre, un fracasado. Y las emociones nos llevan a creernos que somos más todavía. Eso es lo triste. Que el que no tiene, cree que tiene cuando se deja llevar por las emociones. El que no sabe nada, cree que se las sabe todas. Porque simplemente le cuesta someterse. Por lo tanto, si yo quiero tener una verdadera vida de reposo, una vida de descanso, ¿qué es lo que nos dice? Primero debo tener una buena administración. Administración del recurso económico, administración de nuestra vida, administración de nuestras emociones. ¿Sabe qué es lo más difícil en nosotros los seres humanos? Administrar precisamente nuestras emociones. Por eso nosotros terminamos haciendo lo que las emociones dicen y no lo que en verdad tenemos que hacer. Esas emociones nos han llevado a tomar decisiones no correctas. Esas decisiones han hecho que muchos jóvenes se casen con la persona no adecuada, pero simplemente porque se dejaron llevar por las emociones, porque no supieron administrar las emociones. ¿Cómo estamos nosotros administrando? Segundo, debo entender que la tierra es de Dios, lo que tenemos es de Dios, nuestra vida es de Dios. Solo cuando yo entiendo que lo que tengo no es mío, lo cuido. Claro que hay gente irresponsable que no lo va a hacer, pero si es responsable, lo que no es nuestro, nosotros lo cuidamos mucho más. No sé si usted la ha pasado. Si usted es una persona responsable, usted cuida mucho lo que no es suyo. Lo suyo, muchas veces lo maneja como quiere, total es suyo. Si usted tiene un carro, una moto que es suya, usted la maneja como quiere, total es suya. Pero cuando usted se la presta, cuando le prestan ese carro, le prestan esa moto, si es responsable, por eso digo, ¿cómo la maneja? Todo el cuidado, porque sabe que eso no es suyo y lo tiene que cuidar. Ahora, que hay irresponsables que aprovechando que no es suyo, eso lo desbarata. Al que no le cuesta, ¿qué dice? Hagámoslo fiesta. Pero ese ya está hablando de una persona que no es normal, es irresponsable, no es normal. Pero si es normal, esa persona lo ajeno
lo va a cuidar más. Por eso es que Dios dice, tengan en cuenta que la tierra no es suya, tengan en cuenta que lo que les doy no es suyo, tengan en cuenta que esos hijos no son suyos, se los estoy prestando. Ya ustedes deciden, los disfrutan o no los disfrutan, pero cuando sea el tiempo yo voy por ellos. Yo le he dado a ese papá, a esa mamá, a esos padres, ustedes verán, los disfrutan o no los disfrutan, ustedes verán qué hacen con eso. Entonces, que llega el tiempo, yo voy por eso, que es mío. Ya depende. Esta mañana, por eso Jesucristo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Mire, haga un balance de su vida, mire qué es lo que Dios le ha dado. Haga un inventario de lo que Dios le ha dado. Y usted decida qué hace con ello. ¿Lo disfruta o no lo disfruta? Pero tenga la plena seguridad que va a llegar el día donde Cristo va a venir, se lo va a quitar. Gústele o no le guste, se lo va a quitar. Llámese papá, llámese mamá, llámese hijos, llámese hermanos. Va a llegar el tiempo donde Dios se lo va a quitar. Ya es asunto suyo si lo disfruta o no lo disfruta mientras lo tiene. Tercero, ayuda mutua. Solamente cuando nosotros aprendemos a ayudarnos los unos a los otros podemos vivir bien, en el hogar, donde sea. ¿Sabe cuándo ese hogar empieza a ir mal? Cuando llega algo llamado egoísmo. Cuando nosotros no somos capaces de ayudarnos mutuamente, cuando nosotros somos egoístas, cuando a nosotros no nos importa lo que le puede pasar a los demás, ahí llega la infelicidad en el hogar. Cuando a la esposa no le importa qué le puede pasar a su esposo, cuando al esposo no le importa lo que le pasa a la esposa, cuando a los hijos no le importa lo que pasa en la casa, ahí llega el fracaso. El fracaso. Por eso hay muchos hogares que viven en pobreza, cuando hay egoísmo. Cada quien lucha por lo suyo. A nadie le interesa cómo le vaya a los demás. Por eso viven pobres. Hay gente que tiene, todos trabajan, pero viven pobres, porque son egoístas, porque no le importa lo demás. Cuarto, debo depender y aceptar la soberanía de Dios. Solamente cuando somos obedientes a Dios, cuando somos obedientes a las normas, cuando somos obedientes a lo que estipula donde usted está trabajando, estudiando, entonces nos va a ir bien. Quinto, buscar más tiempo de servicio a Dios o de servicio a los demás. Ahí en el capítulo 27, versículos 3 al 6. (27, 3 al 6). En cuanto al varón de 20 años hasta 70, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, el varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Y si fuere de 1 mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. Está hablando de las cosas consagradas, de las personas consagradas. Está hablando que dependiendo de los años que tenga, vale más o vale menos. Es estipulado en más o es en menos. Si tiene, dice, volvamos a ver ahí, dice, mas si fuere, ¿dónde estamos leyendo? El 3. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en cuánto? En 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Si fuere mujer, en 30 ciclos. Si fuere de 5 a 20, ¿cuánto? 20 ciclos. Mire la diferencia, 50 a 20 de acuerdo a la productividad, de acuerdo a los años que tiene para trabajar. Y así mismo pasa con Dios. Muchos de nosotros decimos, yo le voy a servir a Dios cuando ya me pensiono. ¿Qué le estoy dando? Nada. Cuando ya no tiene fuerzas ni para sí mismo. No necesita uno estar de tiempo completo para servirle a Dios, pero puede servirle aún ahora que tiene fuerzas. El mundo allá afuera, ¿qué dice? Disfruta ahora que eres joven.
Claro, y cuando ya eres viejo y no tienes fuerza, busca quien te mantenga. En joven disfrutó tanto que en viejo ya se vuelve a casa fortuna, a ver quién tiene plata para arrimarme. Ya hay personas así, mirando quién tiene dinero para a ver si me caso y entre más viejita esté mejor, porque así me queda la herencia. Hay jóvenes que andan buscando eso. Entre más viejito, bien viejita mejor, porque así me quedo con el dinero. Porque en toda su juventud, ¿qué hizo? Nada. No hizo nada. Dice que dependiendo del año, de los años que nosotros tenemos, así mismo nosotros tenemos ese tiempo de producción. Por eso en un accidente, cuando alguien tiene que pagar a alguien porque mató, es dependiendo de la edad que tiene. Dependiendo de la edad que tiene, así mismo es el tiempo de la productividad. No esperemos a pensionarnos para servirle a Dios. No esperemos a pensionarnos para servir en la casa. Hay gente, hombres sobre todo, diciendo que cuando yo me pensione, yo sí voy a tener tiempo para arreglar la casa. Ahorita no, ahorita estoy ocupado. Pero ahorita que tiene fuerzas, ahorita que es joven, la casa se le está cayendo. Pero dice que él disfruta su vida y que cuando esté pensionado ahora sí va a arreglar y va a coger las goteras. Pero es que cuando ya se pensione ya no tiene fuerzas para subirse al techo. Ya se cae. Cuando ya esté pensionado ya no va a tener fuerzas para hacer los arreglos que tenía que hacer y que los pudo haber hecho cuando estaba en joven. Pero nosotros no aceptamos eso y por eso no podemos tener ese tiempo de descanso. Miren lo que pasó con José entonces. Dios no le evitó a José que tuviera 7 años de escasez. Lo que le dio fue sabiduría para que manejara muy bien, para que administrara los 7 años de abundancia y así pudiera vivir bien cuando estuviera en los 7 años de escasez. Los primeros años de vida que Dios nos da, a los 20, 25, usted sabe que para allá el mundo ya tener 25 años y estar bien. Cuando usted encuentra un letrero por ahí, se necesita personal menos de 25 años. Quiere decir que si ya tiene 25 años para la vida laboral, ya está bien. Ya está bien. Desde que ellos le colocan ahí personas de 25 años para abajo, es porque los 25 años para arriba no les sirven. Tenemos que disfrutar esos años. ¿Cómo nos está administrando? Para que cuando seamos viejos nosotros podamos disfrutar. Disfruta ahora que eres joven. Eclesiastés 12:12. Eclesiastés 12:12. Ahora, hijo mío, amas de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Bueno, aquí parece que ya los del 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Qué dice ahí entonces? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos, ¿qué dice ahí? Contentamiento. Disfruta y dale a Dios los días buenos cuando somos jóvenes. Cuando ya llega la vejez, ¿qué dice? Ya vamos así, ya no tengo contentamiento, ya nada me gusta, ya me enojo por todo. Claro que hoy hay jóvenes que se enojan por todo, ya parece que les llegó el día del no contentamiento. Para muchos la vejez no está en la edad, está en su actitud, está en su alma, está en su forma de ser. Por eso es que hoy encontramos muchachos, no podemos decir jóvenes, muchachos de 15 años con un alma vieja, que ya les ha llegado el día donde dicen ya no tengo contentamiento. Ya están aburridos, amargados. La señora de 50, de 40, tiene que decirle a la niña de 15, de 18, mi amor, usted está joven, alégrese.
porque ya parece viejita, ya parece viejito, pero ya es por su actitud. Pero en cuanto a la edad, ¿qué dice? Que debemos disfrutar de los tiempos de juventud. Pero, ¿por qué? Porque esos días son donde tenemos fuerzas para poder disfrutar. Entra en el día de reposo, y eso hace también la administración. ¿Cómo estamos administrando nuestra vida? Dice que si queremos servirle a Dios tenemos que hacerlo ahora que estamos jóvenes. No porque cuando esté viejo no pueda servir, sino que cuando estamos jóvenes podemos hacerlo mejor. Si queremos tener una vida organizada, una vida de prosperidad, de éxito, trabaja duro y fuerte ahora que somos jóvenes, ahora que eres joven, para que en viejo podamos vivir de eso. Porque hay tanta persona adulta ya fuera pobres sin saber qué hacer ni qué comer, porque en jóvenes disfrutaron mucho, disfrutaron tanto que ya en viejos ya no tienen nada más que hacer, ya están agotados, ya su vida no tiene ningún futuro. Entrar en el día de reposo entonces es mucho más que un simple día, es un estado de vida, es una forma de vida, y para eso es necesario que nosotros mismos actuemos. No va a ser algo mágico. Dios, ¿qué dice? Mi presencia irá contigo, yo te daré descanso. Pero no es algo mágico, que como Dios está conmigo, entonces me da descanso. No, es que Dios me ayuda a que yo pueda vivir una vida de descanso, siendo un buen administrador, sabiendo que las cosas no son mías, sabiendo que las cosas le pertenecen a Dios. Disfrutando, sí, pero también trabajando duro ahora que es joven y que tiene fuerzas, para después poder disfrutar de aquellas cosas que Dios mismo nos dio a nosotros. El reposo de Dios entonces no es un día, es una forma de vida. En Cristo, solamente en Él, en su presencia, podemos tenerlo. Y en Éxodo 33:14. Éxodo 33:14. Y Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios nos da descanso, pero no de manera mágica. Dios nos da descanso, pero Él nos enseña a vivir, a sacarle mayor provecho a lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Trabaja, disfruta, ahora que eres joven, pero sin olvidarnos que un día vamos a llegar también a ser viejos. Disfruta ahora que eres joven, pero recuerda que va a llegar un día donde vamos a decir: ya no tengo en mis días contentamiento, ya todo le aburre. Hay personas que ya llegan a una edad determinada donde todo les aburre, pero no por los años, sino porque tampoco han invertido en eso. Es su forma de ser, es su actitud. Hay gente que siendo joven es muy amargada. Imagínense cuando ya llega a ser viejito. Yo me pongo a ver muchos jóvenes hoy en día, y eso, pero con esa actitud que tienen y con esa amargura que se mandan ahorita que son jóvenes, imagínenselo cuando ya sea de edad. Primero que ni llegan, y si llegan, Dios mío, ¿quién se encarta con esa persona? Si no se soporta sola, ¿cómo serán los demás? Una persona amargada en verdad no llega a eso. Su tiempo de vida es muy corto, muy limitado, porque la misma amargura hace que eso suceda. Disfruta, pero invierno. La actitud es una inversión. ¿Cómo nosotros invertimos en nuestra actitud? Si tenemos una actitud agradable ahora en jóvenes, así mismo la tendremos en viejitos. Hay viejitos que son una ternura. Hay viejitos con los cuales todos quieren estar. Hay viejitos que eso uno lo tienen es todo el día a punta de risa. Pero hay otros que no han invertido en eso, que nadie quiere estar con esa persona, porque precisamente es amargada. Eso es invertir en cada uno de nosotros. Entra en el reposo de Dios entonces. Si quieres tener y disfrutar de un verdadero reposo, busca siempre la presencia de Dios. Él quiere hacer más que un simple milagro en nuestra vida. Él quiere darnos una nueva vida, una vida de reposo, una vida que la podamos y los que están con nosotros. Amén. Amén. Por la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Iglesia
Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.